No es más que todo el repaso de la lección como lo venimos haciendo tradicionalmente, sino que vamos a hacer realmente un estudio de investigación. Este es un tema que va a ser de investigación completa. El tema que les traigo, ya lo puede proyectar. El tema que les traigo realmente es un tema que es cardinal para la Iglesia. Y cómo vemos nosotros la relación de Roma, cómo vemos por ejemplo la caída de Roma y cómo la Iglesia Adventista interpreta que Babilonia es Roma y las hijas de Babilonia son las iglesias protestantes, ¿de acuerdo? Entonces yo les voy a mostrar, digamos que en la presentación que les tengo, hasta donde el tiempo nos sea posible, voy a tratar de irlo estudiando porque son bastantes diapositivas, no me voy a detener mucho, va a ser un tema expositivo, ¿de acuerdo? Vamos a salirnos de lo normal, hermano Hervis, no vamos a hacer como una especie de escuela sabática de toda la vida, sino que va a ser más bien un tema magistral, ¿de acuerdo? El tema que yo le titulé se llama Los pecados de Roma, los pecados de Roma. Quiero empezar con una frase y está en creo que es la quinta diapositiva, siguiente, es esa. Hay una frase que es fuertísima, pero que no sale de mí, sino que la dice Martín Lutero. Si hay un infierno, Roma se construye sobre él. Y vamos a ver por qué. ¿Por qué Lutero dijo estas palabras tan fuertes? Y digamos que el llamado como iglesia adventista del séptimo día es proclamar a que las iglesias salgan de Babilonia por los pecados que tiene Roma. Roma tiene pecados, hermanos, terribles, terribles. Y ya vamos a ver por qué Lutero dijo esta frase tan fuerte. Y con base a caído Babilonia y sobre los juicios de Babilonia, vamos a ver por qué Lutero dice algo así. Vamos entonces con la primera, hermano, nos devolvemos a la primera, justo a la primera. Vamos con la siguiente. Bien, la historia de los fieles de Dios durante cientos de años, después de que Roma alcanzó el poder, se conoce solo en el cielo. No se puede rastrear en los registros humanos toda la historia de Roma y lo que ha hecho con la humanidad. Fueron 1260 años de opresión. Y vamos a ver por qué se le atribuyen estos pecados tan atroces a la Iglesia Católica. Hay una parte que no se muestra de la Iglesia, porque la Iglesia Católica ha ocultado muchas cosas, ha quemado muchas cosas, y es aquí donde no se puede rastrear con registros humanos, excepto cuando se encuentran indicios de su existencia en las censuras y acusaciones de sus perseguidores. La política de Roma era eliminar todo rastro de desacuerdo de sus doctrinas o decretos, todo lo herético, ya sean personas o escritos, fue todo destruido por la Iglesia romana. Una sola expresión de duda, por ejemplo, una pregunta sobre la autoridad de los dogmas papales, fue suficiente para costear la vida de ricos y pobres, altos y bajos. Roma se esforzó también por destruir cada registro de su crueldad hacia los disidentes. Los concilios papales decretaron que los libros y escritos que contenían tales registros debían comprometerse en las llamas. Todos los registros, toda la producción intelectual de la historia de la humanidad se ve oculta en el oscurantismo, y todo lo que hizo Roma, el daño que le hizo Roma no solamente a la iglesia religiosa, no solamente a la iglesia cristiana, sino el daño que le hace a las civilizaciones y a la historia. Entonces, ninguna iglesia dentro de los límites de la jurisdicción romana fue dejada sin ser molestada en el disfrute de la libertad de conciencia. Tan pronto como el papado obtuvo el poder, extendió los brazos para aplastar todo lo que se negó a reconocer su dominio, y una tras otra las iglesias se sometieron a su dominio. La subyugación papal fue terrible. La iglesia romana tiene pecados que
solamente los conocemos vagamente. Vagamente conocemos realmente lo que ha hecho la iglesia, pero hoy vamos a tratar de demostrar qué es esas cosas que ha hecho la iglesia y por qué nuestro llamado como iglesia protestante es invitar a las iglesias que no son adventistas a que salgan de Babilonia porque siguen bebiendo de alguna manera del vino del furor de su fornicación. Ya vamos a ver qué significa eso. Entonces, siguiente. Y es ahí donde Lutero dice esta frase, ¿no? Si hay un infierno, Roma se construye sobre él. ¿Quién es Babilonia y sus hijas? Cuando las iglesias rechazaron el consejo de Dios, al rechazar el mensaje del advenimiento, el Señor los rechazó. El primer ángel fue seguido por un segundo que proclamaba: ha caído Babilonia, esa gran ciudad, porque hizo beber a todas las naciones del vino de la ira de su fornicación. Esta iglesia, este movimiento, se le conoce como una ramera que se ha prostituido, se ha contaminado, y no solamente ha contaminado, se ha prostituido, sino que ha prostituido también a sus hijas. O sea, la ramera es la ramera, pero también tiene hijas rameras. Y la Biblia le da un lenguaje muy fuerte, pero tenemos que pensarlo desde el punto de vista espiritual. ¿Por qué se le llama ramera o prostituta? Porque ha tergiversado o dañado o malversado la doctrina pura de la iglesia, la doctrina pura de la Biblia. Porque espiritualmente se le llaman adúlteros o fornicarios espirituales a aquellas personas que han torcido o tuercen la verdad que Dios ha dejado en su palabra. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que aquí a Roma, a Babilonia, se le conoce como la ramera y ha dado a beber del vino de su fornicación. O sea que hay muchas hijas. Ahora, ya vamos a ver aquí, por ejemplo, que este mensaje fue comprendido por los adventistas para ser anunciado de la caída moral de las iglesias como consecuencia de su rechazo al primer mensaje. La proclamación de su rechazo, la proclamación de Babilonia ha caído, se vio en el verano de 1844 y como resultado unos 150.000 se retiraron de esas iglesias. Nuestro llamado como adventistas del séptimo día es poder mostrarles a las otras denominaciones que sin quererlo ellos siguen, esas otras denominaciones siguen apostándole y creyendo y siguiendo a las doctrinas de Roma, a las doctrinas de Babilonia. ¿Por qué? Les voy a poner un ejemplo. Los testigos de Jehová, por ejemplo, ellos aún observan el domingo, cuando en realidad el que instituyó el domingo fue la iglesia romana. O sea, ellos siguen siendo una hija de alguna manera de Roma. Por ejemplo, las otras denominaciones como los pentecostales, como los mormones, las otras denominaciones creen que cuando uno muere sigue viviendo y creen en el infierno. Esas doctrinas y esas teorías realmente las enseñó fue Roma, ¿de acuerdo? Entonces, sin quererlo, las iglesias evangélicas, aunque se salieron de Roma, siguen las doctrinas y siguen las enseñanzas, contaminándose y embriagándose con esas enseñanzas. La iglesia adventista, por eso es que se desliga completamente de la iglesia romana, porque se desliga completamente tratando de ir a la Biblia, tratando otra vez de ir a los orígenes de la escritura, rescatando y restaurando las verdades que fueron perdidas y malversadas por la iglesia católica. Por ejemplo, la iglesia católica, en los 10 mandamientos de la iglesia católica dice santificar las fiestas, cuando en realidad la Biblia dice es acuérdate del día del sábado, ¿sí? Eso es un ejemplo. El término Babilonia, derivado de Babel y que significa confusión, se aplica en las escrituras a las diversas formas de religión falsa o apóstata. Pero el mensaje que anuncia la caída de Babilonia debe aplicarse a algún cuerpo religioso que alguna vez fue puro y se ha corrompido. Fue una mujer pura. La iglesia católica, de alguna manera, fue pura en el sentido de que absorbe el cristianismo primitivo, se convierte al cristianismo a través de Constantino, pero no conserva la pureza del evangelio, sino que la tuerce a través de sus tradiciones, a través de su
de su historia, porque acuérdense que Roma subyuga a los griegos, subyuga a los medopersas, subyuga a los babilonios, y no renuncia a las religiones de estos imperios, sino que las mezcla. Entonces lo que hace Roma realmente no es conservar la religión pura del cristianismo, sino que la adopta para sí, mezclando todas estas religiones, y ahí es donde hay realmente una embriaguez, digámoslo de alguna manera. No puede ser la iglesia romana que se entiende aquí, porque esas iglesias han estado en una condición caída, esa iglesia está en una condición caída por siglos. Pero cuán apropiada es la figura aplicada a las iglesias protestantes, todas profesando derivar sus doctrinas de la Biblia, pero divididas en sectas casi innumerables. La unidad por la que Cristo oró no existe en las iglesias protestantes o en la iglesia católica. En lugar de un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, hay innumerables credos y teorías en conflicto. La fe religiosa parece tan confusa y discordante que el mundo no sabe qué creer en verdad. Dios no está en todo en esto. Es la obra del hombre, la obra de Satanás. En Apocalipsis 17, Babilonia está representada como una mujer. ¿No es así? Sí. Una figura que se usa en las Sagradas Escrituras como símbolo de iglesia. Si usted mira en toda la Escritura, la mujer es símbolo de la iglesia. Si Babilonia es representada con una mujer, la pregunta es ¿cuál iglesia? Si es una iglesia, si es una mujer apóstata, si es una iglesia apóstata, si es una mujer ramera, ¿a qué iglesia se refiere? Una mujer virtuosa representa la iglesia pura, una mujer vil, una iglesia apóstata. Se dice que Babilonia es una ramera y el profeta la vio embriagada con la sangre de los santos y los mártires. La Biblia así descrita representa a Roma, esa iglesia apóstata que ha perseguido tan cruelmente a los seguidores de Cristo. Pero Babilonia, ¿señor? Tú dijiste la Biblia, la Babilonia. Perdón. La Babilonia así descrita, gracias, representa a Roma, esa iglesia apóstata que ha perseguido tan cruelmente a los seguidores de Cristo. Pero Babilonia, la ramera, es la madre de las hijas que siguen su ejemplo de corrupción. Así están representadas aquellas iglesias que se aferran a las doctrinas y tradiciones de Roma y siguen sus prácticas mundanas, y cuya caída está anunciada en el mensaje del segundo ángel. Entonces, ¿qué pasa? La iglesia adventista está desligada completamente de la iglesia católica en términos de doctrina, en términos de tradición. La iglesia adventista no tiene ningún tipo de vínculo con la iglesia católica. ¿Por qué? Porque nosotros somos un pueblo restaurador de verdades. Nuestro objetivo no es seguir doctrinas de hombres, ni tradiciones de hombres. El objetivo de la iglesia adventista es desligarse de lo más que podamos de la iglesia romana. Sin embargo, hay otras iglesias, como ya mencioné, que sin quererlo, aunque están desvinculadas y también son protestantes, siguen creyendo en algunas de sus doctrinas, como por ejemplo el estado de los muertos, como por ejemplo en el infierno, como por ejemplo en el domingo, que es el verdadero reposo y no el sábado. Y si usted mira todas las iglesias, excepto la iglesia adventista, tienen ese tipo de creencias. Sin quererlo, aún siguen siendo hijas de Roma. Y es por eso que el Papa ha querido hacer un movimiento que se llama el ecumenismo, donde quiere contraer o traer a todas las iglesias protestantes, y profetizado está, va a llegar el momento en que se van a unir puntos de doctrina en común y van a seguir siendo hijas de Roma. Y es ahí donde el conflicto con la iglesia adventista va a tener lugar, la persecución. Como la iglesia adventista no quiere unirse en el ecumenismo con la iglesia católica, es ahí donde la iglesia adventista en algún momento se va a sentir perseguida. Es ahí donde la iglesia se va a sentir amenazada. Por ejemplo, el tema de la homosexualidad. Algunas iglesias evangélicas ya están aceptando a los homosexuales dentro de las iglesias. Inclusive hay pastores homosexuales que predican este tipo de movimiento, porque la iglesia católica enseña que hay que aceptar a este tipo de personas. Correcto.
Entonces, ¿qué pasa? El objetivo, lo que quiere la iglesia es atraer a todas las iglesias protestantes. Aunque nosotros, por ejemplo, no aceptamos al homosexual, invitamos a la persona para que cambie de nuevo y nazca de nuevo, que es diferente. ¿Sí? Es diferente. Entonces, es ahí donde nosotros nos vamos a sentir amenazados, porque nosotros nunca nos vamos a mezclar con la Iglesia Católica en ningún punto de doctrina. ¿De acuerdo? La estrecha relación de la Iglesia con Cristo está representada en la figura del matrimonio. El Señor había unido a su pueblo a sí mismo mediante un solemne pacto. Él prometía ser su Dios y se comprometían a ser suyos y solo suyos. Dijo Pablo dirigiéndose a la iglesia: te he casado con un marido para que pueda presentarte como una virgen casta para Cristo. La mujer pura es esa iglesia que conserva su pureza doctrinal. Pero en cambio, la mujer prostituta o ramera es esa iglesia que decidió contaminarse con la filosofía del mundo. Entonces es ahí donde hay dos caminos: ¿qué iglesia seguir? Si la iglesia católica romana o la iglesia pura bíblica. Cuando me refiero a la iglesia pura bíblica en este término, ni siquiera es la iglesia adventista. ¿Por qué? Porque la iglesia primitiva, ¿sí? La iglesia primitiva conserva esta pureza, y esa es la que la iglesia adventista trata de rescatar. ¿Sí? Nuestro objetivo es rescatar verdades, restaurar verdades, y es el movimiento adventista el que ha tratado de restaurar la verdad en el momento indicado en la profecía. Muy bien. Vamos a una profesión de religión. Siguiente hermano, por favor. Una profesión de religión se ha hecho popular en el mundo. Gobernantes se unen a la iglesia como un medio para asegurar el respeto y la confianza de la sociedad, promover sus principios e intereses mundanos. Por lo tanto, buscan cubrir todas sus transacciones injustas bajo una profesión del cristianismo. Los diversos cuerpos religiosos, reforzados por la riqueza y la influencia de estos mundanos bautizados, hacen una oferta aún mayor para la popularidad y el patrocinio. Las espléndidas iglesias, embellecidas de la manera más extravagante, se erigen en las avenidas populares. Los adoradores se visten con atuendos costosos y modernos. Se paga un salario alto a un ministro talentoso para entretener y atraer a la gente. Eso es lo que está pasando hoy en día con las iglesias de avivamiento, con las iglesias que son sensacionalistas. Se paga un salario altísimo para ministros talentosos para entretener y atraer a la gente. Sus sermones no deben tocar los pecados populares, sino que deben hacerse suaves y agradables para el oído del moral. ¿Qué pasa por qué no? Las iglesias están llenas de juventud, porque no les están tocando el nervio, que es el problema del pecado. Canten vallenato, canten rock, pop, cristiano. Por eso es que están las iglesias así. Pero por eso es que la iglesia adventista, nuestro objetivo no es atraer masas, sino restaurar la verdad. La iglesia adventista es un pueblo remanente, un pueblo pequeño. Nosotros no pretendemos ser una iglesia que llene estadios completos. Nuestro objetivo realmente es atraer a la persona a punta de verdad. ¿Sí? Muy bien. Vamos ahora sí a entrar a un tema que es delicado, que es la iglesia romana. Vamos a hablar a carta cabal, como dice mi mamá. Tengo otra expresión más fuerte, pero ustedes ya saben cuál es. Vamos a hablar a carta cabal sobre los pecados de Roma. Y yo no sé, hermanos, ustedes sabían, pero por ejemplo, vamos a aclarar algunos términos. Siguiente, hermano. El fascismo, ¿ustedes saben qué es el fascismo? El fascismo, entre los rasgos del fascismo se encuentra la exaltación de valores como la patria, la raza pura para mantener permanentemente movilizadas las masas, lo que ha llevado con frecuencia a la opresión de minorías, judíos, gitanos, homosexuales, y un fuerte militarismo. En este sentido, el enemigo se identifica como un ente exterior, a diferencia de los totalitarios típicos de izquierda en
el enemigo es donde el enemigo es interno. Lo voy a explicar en pocas palabras. El fascismo dice o enseña que deben existir razas puras y que cada país debe ser autónomo y no debería tener otras personas ajenas a las compatriotas o que nacen en el país. Les voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasó con Hitler? Hitler mandó a matar a todos los judíos porque los judíos se estaban mezclando con alemanes. Entonces esa sangre pura se estaba perdiendo, la sangre pura de los alemanes. Entonces lo que hace Hitler es exterminar a todas aquellas personas que no tuvieran sangre pura, a tal punto que Hitler le revisaba los dientes, los ojos, el pelo, el cabello, y si no tenía una raza pura, si, por ejemplo los japoneses siguen conservando una raza pura, los chinos, de todos son parecidos, eso es una raza pura, se llama fascismo. Si un chino quiere tener alguna relación, casarse con un colombiano, no es posible dentro del fascismo. Y la exterminación de aquellas personas era inminente, o sea, la masacre que hizo Hitler y Mussolini, por ejemplo, para conservar razas puras fue enorme. De los hombres más malos en este mundo está, ahí lo tenemos, ahí podemos ver a Hitler, ahí podemos ver a Mussolini y al Papa Pío XII. Y lo más triste de esto, hermanos, es que la Iglesia romana se mezcló con el fascismo. Hizo un pacto, hizo tratados para unirse al fascismo, y ahí podemos ver al Papa Pío XII con Mussolini. Y yo no sé si ustedes sabían, pero en 1936 Mussolini y Hitler hicieron una alianza. Y yo no sé, pero hay una historia muy oscura aquí, donde la Iglesia romana tuvo una relación y firmaron tratados, la Iglesia romana, Hitler y Mussolini. ¿Cómo les parece eso? Dice aquí que en 1936 firmó un pacto de amistad con Hitler, Mussolini. En 1940, en plena guerra mundial, creyendo irreversibles los triunfos bélicos alemanes, declaró la guerra a los aliados. Pero los fracasos bélicos italianos le obligaron a subordinarse a los dictados de Hitler. En julio de 1943 fue derrocado por un golpe de Estado y encarcelado. En abril de 1945 fue fusilado junto con su amante. Bajo su régimen, miren por ejemplo la maldad de Mussolini. ¿Quién fue Mussolini? Para que ustedes vean lo que hizo este hombre, igual que Hitler, y la alianza que hace Roma. Bajo su régimen Mussolini fascista, son anuladas las libertades políticas y sindicales. Entre 1927 a 1934, más de 5.000 personas son condenadas por oposición al régimen. Y se dictaron 29 condenas a muerte y 7 cadenas perpetuas, 10.000 personas son desterradas y 15.000 deportadas. La policía secreta del régimen desempeña un importante papel en la persecución de la oposición clandestina. En bombardeos, además de sus efectos devastadores, murieron miles de civiles gracias al sanguinario plan de Mussolini. ¿Qué tiene que ver todo esto? ¿Qué tiene que ver Mussolini? ¿Qué tiene que ver Hitler con el Vaticano? Mucho. Yo no sé si ustedes sabían, pero el Vaticano se lo regaló Mussolini al Papa. Tremendo. Miren que el Vaticano, su relación con Hitler y Mussolini, siguiendo, el Vaticano, el minúsculo estado enclavado en Italia, fue regalado por Mussolini al Papa, a cambio de que todos los católicos se convirtieran en fascistas. O sea, el Vaticano fue regalado por Mussolini. Yo no sé si ustedes sabían eso. Tremendo. Tremendo. La Iglesia venderle el alma al diablo para poder tener el imperio que es hoy el Vaticano. Los católicos disponen de un estado propio gracias al fascismo, gracias a Mussolini, a la vieja Italia fascista. Con la firma de 1929 del Tratado de Letrán entre el gobierno de los camistas negras y el Vaticano,
Mussolini regaló a la Iglesia Católica su propio Estado soberano y toda una serie de garantías y medidas de protección diplomática de las que ninguna otra religión disfruta. Se le concedió inmunidad y sus diplomáticos empezaron a gozar de privilegios internacionales. Por esto el Vaticano es el único Estado teocrático del mundo, una reliquia de la más siniestra reacción mundial del mundo del siglo XXI. ¿Sabe por qué no pueden condenar los países a los pedofílicos? Sacerdotes, porque el que condena es el Vaticano. El Papa, además de ser Papa, es presidente de la nación llamada Vaticano. Y es el Papa el que condena o el que decide qué acciones tomar contra los pedofílicos, y sin embargo el Papa no hace nada y encubre todo ese tipo de cosas. Qué tristeza, por ser un Estado completamente independiente y autónomo. Tremendo. Desde los mismos orígenes, el Vaticano demostró su habilidad para entablar lucrativos negocios con los gobernantes fascistas. Los tres grandes defensores de la fe católica fueron Hitler, Mussolini y Franco. ¿Cómo les parece a estos hombres católicos lo que hicieron con la humanidad? Y lo peor, la Iglesia Católica apoyando a estos monstruos. Solo porque Mussolini les regaló el Vaticano a la Iglesia, fueron muchas las cosas que incluyó la Iglesia Católica para poder tener la prosperidad que tiene. Es más, vamos a ver ahorita cuál fue el secreto del éxito de la riqueza de Roma. Hicieron concordatos en 1929, firmado con Mussolini. Le siguió otro como Hitler. Su gestor, Francesco Pacelli, fue una de las figuras claves del pacto con Mussolini. Por eso es que Roma hoy en día es intocable. Por eso es que hoy en día ningún país puede hacer nada contra Roma, por los pactos que dejó firmado con Hitler y Mussolini. ¿Cómo les parece? Vamos avanzando. El Vaticano es el más grande paraíso fiscal del mundo. No pagan derechos arancelarios por sus importaciones. Pío XI siempre se deshacía en elogios cuando veía a Mussolini. Llegó a afirmar que inclusive Mussolini era un hombre enviado por la divina providencia. Un hombre tan sicario, tan vil, tan malo como este monstruo llamado Mussolini. Por su parte, Mussolini se comprometió a introducir la enseñanza de la religión católica en todas las escuelas del país y dejó el matrimonio bajo el patronazgo de las leyes canónicas que no admitían el divorcio. Los regímenes fascistas de Europa estuvieron siempre apoyados de manera entusiasta por los católicos. El régimen nazi en Alemania bajo Hitler, el fascismo italiano bajo Mussolini, el fascismo español bajo Franco, la dictadura salazarista de Portugal, el régimen clerical fascista de Tiso, etcétera, 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 hicieron que la Iglesia Católica literalmente hicieran pactos o alianzas con el hombre, y los resultados han sido terribles. O sea, la Iglesia Católica tiene este tipo de pecados tan terribles, de vender el alma al diablo con este tipo de para poder ser lo que son, tuvieron que hacer este pacto con Hitler y Mussolini. Es por este motivo, y miren ustedes, leanlo ustedes mismos, es por este motivo que todos los países del mundo dejan impune a miles de sacerdotes que son verdaderamente criminales, pedofílicos, etc. Porque el Vaticano es un Estado de derecho, autónomo, que tomó sus propias decisiones al ser un Estado teocrático. Quiere decir que el Papa, además de ser un líder religioso, es el presidente del pequeño país del Vaticano, y es junto con su Congreso de Obispos y Cardenales que dictaminan las leyes y dictan sentencias sobre sus habitantes, los sacerdotes. El único que puede condenar o sentenciar a un sacerdote por sus malas acciones es Roma. Ningún otro país puede hacerlo, y es aquí donde el Papa no se pronuncia ni se da sentencia a estos criminales, encubriendo a miles de casos y dejándolos completamente impunes. Así ha sido siempre desde que el cuerno pequeño ha reinado desde sus inicios en el año 538, por 1260 años subyugando, y Roma y el Papa quedando en silencio, sino que sigue ocultando pecados atroces hasta el día de hoy.
Vamos a ver rápidamente cuáles son los pecados de Roma. El primero, las cruzadas. Expediciones militares que estuvieron bajo la dirección del papado, a cuyo paso quedaban pueblos destruidos. Muerte a de quienes profesaban otras religiones, principalmente el Islam. Luego vino la Santa Inquisición y con ella los crímenes de miles de personas condenadas a la hoguera sin posibilidad de defenderse bajo las acusaciones de herejía. Sino antes eran torturados y despojados de todos sus bienes. ¿Cómo les parece? Crímenes de lesa humanidad cometidos por la Iglesia Católica Romana, y todo se ha quedado en silencio hasta el día de hoy. ¿Por qué Roma es tan rica? Por sus indulgencias. Se crearon un sistema llamado indulgencia. ¿Sabe lo que es la indulgencia? La indulgencia es que si quieres el perdón, trae tus riquezas a Roma. El perdón de los pecados a cambio del dinero. ¿Cómo les parece? La iglesia, y yo no sé, estos hombres inventaron para poder tener la riqueza que tienen. Ellos, los romanos, se atribuyeron la autoridad de perdonar pecados a cambio de dinero. Si tú quieres recibir el perdón, tienes que pagarnos una cuenta. Y la cosa no es tan sencilla que digamos. Digamos, el pobre, para poder ir a confesarse, llevaba unas cuantas moneditas. Está bien, pero los países que eran católicos, como España, ¿saben qué? Miren lo que dice aquí. Los reyes europeos católicos, para obtener el perdón y la absolución del país, le consignan millones de euros al Vaticano. Estamos hablando de que no estamos hablando solamente de un caso de un mortal, de una persona, de un feligrés católico, no, estamos hablando de países enteros que son católicos. Para obtener el perdón de la iglesia, tienen que pagarle a Roma para que les perdone sus pecados. ¿Cómo les parece? Dentro de este movimiento, Lutero creció y creyó en este tipo de indulgencias hasta que visitó a Roma. Bajo la petición de recaudar fondos para la erección de la iglesia de San Pedro, para poder construir la iglesia de San Pedro, la Basílica de Roma. Podemos devolvernos, hermano, a la que donde está la foto de Roma, del Vaticano. Esa. Miren, para construir este imperio, recaudar fondos para construir esta humilde construcción, las autoridades del Papa ofrecieron públicamente indulgencias por el pecado. Por el precio del crimen se construiría un templo para la adoración de Dios, la piedra angular colocada con el salario de la iniquidad. Qué pecado, ¿verdad? Les voy a presentar a una persona, diapositiva 26. Les voy a presentar a Tetzel. Tetzel es les presento al vicario de Cristo, si se puede decir así. Se llama Tetzel. Tetzel era el recaudador de dinero de Roma. Tetzel era, con gran descaro, repitió las falsedades más evidentes y relató historias maravillosas para engañar a personas ignorantes, crédulas y supersticiosas. Si hubieran poseído la palabra de Dios los católicos en ese momento, les aseguro que no habrían sido engañados. Fue para mantenerlos bajo el control del papado, para que pudieran aumentar el poder y la riqueza de sus líderes ambiciosos, que la Biblia había sido retenida. ¿Qué enseñaba Tetzel? Este señor, ¿qué era lo que enseñaba? Él era el recaudador de dinero de Roma. Cuando este señor se paraba en púlpito, miren lo que él enseñaba: la gracia de Dios y el Santo Padre está a sus puertas, y la gente acogió a este blasfemo pretendiendo ser el mismo Dios que descendió del cielo. Este infame, si se le puede decir así, porque el espíritu de profecía le llama así, se estableció en la iglesia, y Tetzel, subiendo al púlpito, ofrecía el perdón de los pecados a cambio de dinero para ser ingresado a las arcas de la iglesia de Roma. ¿Tú quieres el perdón? Tienes que pagar un dinero, y yo, con la autoridad que me ha dado la iglesia católica, te perdono los pecados. Y esto sigue hoy en día, las indulgencias.
Lutero rechaza completamente esa absolución. Muchos de su propia congregación habían comprado certificados del perdón y pronto comenzaron a acudir al pastor confesando sus diversos pecados y esperando la absolución, no porque fueran penitentes y desearan reformarse, sino sobre la base de la indulgencia. Lutero rechazó completamente esto. Lutero ahora entró audazmente en un trabajo como defensor de la verdad. Su voz se escuchó desde el púlpito en seria y solemne advertencia. Estableció ante la gente el carácter ofensivo del pecado y les enseñó que es imposible para el hombre por sus propias obras disminuir su culpa y evadir su castigo. Yo les voy a mostrar una donde dice la 31 resulta, hermanos, que Lutero les recomiendo la historia de Lutero, es maravillosa. Cuando Lutero decidió, por la bendita providencia, él quiso visitar a Roma. Él no era de Roma, él era de un pueblo muy humilde, le tocó aguantar muchísima hambre. Él vivió y creció en medio de la escasez y dentro de la vida de penurias y hambre. Y él llegó a ser un gran sacerdote y hubo un momento en que era un gran devoto a la Iglesia Católica y en su corazón anhelaba con todo su ser visitar a la Iglesia de Roma. Él quería visitar el Vaticano. Pero miren ustedes lo que dice aquí. En la providencia de Dios decidió visitar a Roma. Continuó su viaje a pie, que no tenía cómo desplazarse hasta el Vaticano, hospedándose en los monasterios en el camino. En un convento en Italia, este hombre era piadoso, era un hombre consagrado, al punto de que evitaba tener algún contacto con el exterior para ser santo. Él buscaba la perfección y la santidad. Pero resulta que en un convento en Italia se asombró, escuchen esto, al ver el esplendor de los apartamentos, la riqueza de los vestidos, el lujo de la mesa, la extravagancia en todas partes. Con dolorosas dudas comparó estas escenas con la abnegación y las dificultades de su propia vida. Su mente estaba volviéndose perpleja. Por fin contempló a lo lejos la ciudad de 7 picos donde está fundada Roma. Con profunda emoción se postró sobre la tierra y exclamó: Santa Roma, te saludo. Entró en la ciudad, visitó las iglesias y escuchen esto que es tremendo. Escuchó los maravillosos cuentos repetidos por sacerdotes y monjes y realizó todas las ceremonias necesarias. En todas partes veía escenas que lo llenaban de asombro y horror. Vio que existía iniquidad entre todas las clases del clero. Escuchaba chistes indecentes de los prelados y se horrorizó ante su horrible blasfemia, incluso durante la misa. ¿Cómo les parece? Mientras se mezclaba con los monjes y los ciudadanos, conoció la disipación, el libertinaje. Girara donde girara su cabeza, en lugar de santidad encontraba la profanación en la ciudad del Vaticano. Es increíble, escribió Lutero, qué pecados y atrocidades se cometen en Roma. Si hay un infierno, Roma se construye sobre él. Es un abismo de donde proceden todos los pecados, dijo Lutero, yéndose lejos. Les voy a mostrar la escalera de Pilato. La escalera de Pilato era una escalera donde tenía usted que subir de rodillas y tenía que llegar hasta la cima y ahí confesar todos sus pecados y pagar las indulgencias. A Lutero le tocó hacer esto. Pero Lutero tuvo una transformación maravillosa. En el momento en que Lutero, esta escalera es una escalera de 28 peldaños que fue traída desde Jerusalén en el año 326. La escalera santa es un importante lugar de peregrinaje en Roma y se suele pagar penitencia subiendo esta escalera santa en oración y de rodillas. Resulta que el Papa había prometido una indulgencia, o sea, perdonar los pecados, a todos los que debían descender de rodillas. Este se le conocía como la escalera de Pilato. Lutero estuvo un día entero realizando este acto.
cuando de repente una voz como de un trueno pareció decirle: el justo vivirá por la fe. Se puso de pie con vergüenza y horror y huyó de la escena de su locura y nunca más volvió a aceptar la penitencia. Bueno, les voy a mostrar otro pecado de la iglesia romana, y es: la ciencia es devastada por Roma. Yo no sé si ustedes sabían, pero lo que ha hecho Roma con la ciencia ha sido atroz. Hay tanta incredulidad científica y tantos ateos, y se deben a Roma y su crueldad contra los científicos más eminentes de la época. Les presento a Galileo Galilei, uno de los casos más tristes de toda la historia de lo que ha cometido la iglesia romana contra estos científicos importantes. ¿Saben qué hicieron con este varón? Este varón fue el primero que sostuvo que la tierra giraba alrededor del sol. La iglesia romana, escandalizada, Galileo fue católico creyente en Dios, afortunadamente, pero realmente lo que hicieron el pasaje que hicieron los papas o los sacerdotes católicos, como él fue el que inventó inclusive el telescopio, ¿de acuerdo? Y resulta que lo tildaron de hereje por haberse opuesto a la autoridad de Roma y le sacaron los ojos. Lo condenaron a cadena perpetua y después de un tiempo lo dieron casa por cárcel sin ojitos. ¿Y saben qué pasó? Lo pusieron en medio de su casa, en medio de las estrellas, como castigo, y la iglesia católica o estos obispos decían: vamos a ver, ahora ciego, ¿qué estrellas vas a ver? Qué triste. Esa es la realidad. Si la iglesia católica no hubiera actuado con tantas brutalidades como actuó en los periodos del oscurantismo y la ilustración en el viejo continente, la ciencia convencional y la cultura pudo haber avanzado más de lo que hasta hoy alcanzó. Del mismo modo, si los pueblos de Latinoamérica no habrían sido exterminados y destruidos en sus bases físicas, culturales y científicas, el desarrollo científico y tecnológico de la humanidad hubiera sido mucho más avanzado. La Iglesia Católica destruyó cualquier evidencia histórica de la humanidad. Les voy a mostrar un ejemplo. La Iglesia Católica exterminó pueblos íntegros y con ellos sus sabidurías y conocimientos. Destruyó cultura y ciencia, y otras veces, sobre todo en Europa, se ocupó en cazar y mandar a la hoguera no solo a los más geniales científicos, sino a toda su producción intelectual. Vamos a poner un ejemplo. Hay hechos que han conmovido a toda la humanidad. En el año 54, Pablo de Tarso, antes de ser cristiano, ordena la quema de docenas de libros. En el siguiente siglo III, los emperadores cristianos queman y destruyen el templo de Diana y sus archivos. En el mismo siglo queman los evangelios denominados apócrifos. En el año 490, los cristianos romanos incendian a la biblioteca de Alejandría. En el siglo VII, monjes incendian 10.000 manuscritos rúnicos en corteza de abedul que contenían historias de la civilización celta. En la conquista de Constantinopla, guerra de la Cuarta Cruzada, se quemaron miles de libros. En el año 1242 después de Cristo, en París, fueron incendiados e incinerados 24 carretas de manuscritos del Talmud. ¿Qué pensaron? Pecados que están ocultos hoy por la Iglesia Católica. Miremos unos ejemplos de unos científicos que fueron asesinados literalmente por la Iglesia Católica. El primero fue Roger Bacon, en 1214-1294, filósofo y científico inglés, uno de los pensadores más influyentes del siglo III, estudiado en la Universidad de Oxford. Fue condenado a muerte por los franciscanos, y en el año 1278 el Papa Nicolás IV prohibió la lectura de sus libros. Arrestó al autor y lo condenó a 10 años de cárcel. Giordano Bruno, 1548-1600, filósofo aristotélico y teólogo tomista, es denunciado ante la Inquisición y acusado de herejía. Encarcelado por más de 8 años, fue quemado vivo en el campo de Fiori el 17 de febrero del año 1600. Galileo es el caso más triste. Galileo, Kepler y Copérnico
físicos, astrónomos construyeron las bases de la revolución científica con las leyes que rigen la caída de los cuerpos y el movimiento de los proyectiles. Galileo se ha convertido en símbolo de la lucha contra la agresión de la Iglesia Católica y de la libertad en la investigación. En 1614, un sacerdote florentino denunció desde el púlpito a Galileo y a sus seguidores como herejes. Galileo se defendió y dijo que la interpretación de la Biblia debía ir adaptándose a los nuevos conocimientos y que ninguna posición científica debería convertirse en artículo de fe de la Iglesia Católica. Tras estas declaraciones, los libros de Copérnico fueron censurados. Galileo fue llamado por la Inquisición, se le condenó a prisión perpetua, le sacaron los ojos y lo mandaron a prisión domiciliaria. La Iglesia Católica. El caso más grave de hoy en día es la pedofilia. La lista de abusos, de infracciones a la vida y los derechos humanos cometidos por estas instituciones es larga, tanto como su capacidad de mentir e hipnotizar a sus miembros de las iglesias. En el presente, la Iglesia Católica está en el ojo del huracán en materia de crímenes sexuales cometidos por el clérigo. La historia no termina allí. Monseñor Darío de Jesús Monsalve, arzobispo de Cali, a través de un comunicado manifestó que no existe por este caso ninguna sentencia judicial en contra de la arquidiócesis de que se le responsabilice civilmente y que por tal razón existe la presunción de inocencia. Esto es una clara manifestación de que la Iglesia Católica no está dispuesta a indemnizar a sus víctimas del Padre Mazo. Cerca de 700 curas católicos han sido acusados de abuso sexual contra menores en las últimas décadas en Illinois, reveló este miércoles Lisa Medigan, fiscal del estado del centro-oeste de Estados Unidos. La diócesis de Illinois publicaron los nombres de 185 curas involucrados en acusaciones serias, pero el examen de sus archivos reveló que habrían sido notificados de acusaciones contra al menos 500 curas más, escribió la fiscal en un informe preliminar. Pueden ver estas noticias oficiales en El Tiempo. La Corte Suprema de ese estado publicó esta semana un reporte de un gran jurado que documenta evidencias de más de 1000 menores que fueron víctimas de abuso desde 1940 por parte de más de 300 sacerdotes que fueron encubiertos por la Iglesia. Voy a presentarles los casos más graves para que ustedes conozcan a estos varones, si se le puede decir varones. Le presento primero el caso de Theodore McCarrick. Pasó a la historia por recibir la mayor sanción contemplada en la Iglesia Católica, la expulsión total y definitiva y sin derecho a apelación del ejercicio sacerdotal. McCarrick, de 88 años, es señalado de abusos sexuales a jóvenes seminaristas. El excardenal fue uno de los hombres más influyentes de la Iglesia Católica hasta que la presión por las investigaciones lo obligó a su renuncia en 2018. Les presento los escándalos al interior de la Iglesia. No solo se reducen a los sindicados de abuso, sino a sacerdotes que conocían los casos y permanecieron en silencio. Este es el caso de Bernard Law, quien inspiró la película Spotlight a comienzos de la década del 2000. El Boston Globe reveló que la jerarquía católica encabezada por Law había encubierto los abusos de al menos 90 sacerdotes en Boston y alrededor durante décadas. Law fue retirado y protegido en Roma, donde permaneció hasta su muerte en 2017 sin ser juzgado. ¿Cómo les parece? Siguiente caso. Además de Estados Unidos, Chile es otro de los países con un significativo número de casos abiertos, 148 investigaciones con 255 víctimas. Christian Precht es uno de los sacerdotes más recordados por este tipo de crímenes en Chile. En el 2011 se revelaron denuncias en contra por abuso sexual a niños y adultos. En 2012, a raíz de las investigaciones, Precht fue separado de su cargo y hallado culpable. En el 2018, al igual que McCarrick, fue expulsado de su vida sacerdotal. Imagínense
Lo más grave que puede hacer la Iglesia Católica es quitarle los cargos sacerdotales, cuando en realidad lo mínimo que deberían hacer es una cadena perpetua, una sentencia a muerte ante hombres tan criminales. Este señor pudo haber sido papa, no sé si sabían, es un cardenal, y este es un caso gravísimo que está hoy en día en estudio. Imagínense un papa, este señor pudo haber sido papa, y qué hubiera sido de un papa con casos de pedofilia, pederastia, muy triste. El australiano George Pell fue uno de los hombres más cercanos al Papa Francisco y con más poder en el interior de la Iglesia. En el 2017 fue señalado de presuntos abusos sexuales cometidos entre 1960 y 1990. Ya había sido acusado en el 2002 y en esa ocasión salió absuelto. Bueno, a finales del 2018 el Papa lo apartó de su círculo de consejeros, aunque de facto el cardenal aún figura como cabeza del Secretariado de Economía del Secretariado de Economía del Vaticano. El excardenal británico Kate O'Brien dimitió en 2015 después de verse rodeado de múltiples acusaciones por abuso sexual. O'Brien ofreció disculpas en 2003, lo siento, dijo, y admitió que su conducta sexual estuvo a veces por debajo de los estándares que se esperaban de él como sacerdote, arzobispo y cardenal. Falleció en el 2018. Lawrence Murphy fue señalado de abusar 200 niños sordos en Wisconsin entre 1960 y 1974. Se dice que su caso pudo avanzar a tanto por la negativa del Vaticano a actuar. La New York Times reveló que Ratzinger, después Benedicto XVI, conoció los hechos en 1966, pero nunca respondió Ratzinger. Se quedó callado. El Papa no tomó medidas en el asunto. Los abusos continuaron y Murphy nunca fue juzgado. Qué pesado. Falleció en 1998. Fernando Caradima es otro de los sacerdotes más recordados por los abusos cometidos en Chile. En 2011 Caradima fue condenado por abuso sexual a menores y se mantuvo a salvo muchos años por su cercanía a poderes económicos y políticos de Chile. Fue señalado culpable por su justicia chilena y por el Vaticano, que lo removió definitivamente de su cargo en el 2018. El reconocido argentino Julio César Grassi recibió una de las condenas insigne de la larga lista de curas indicados de abuso sexual infantil. Grassi fue enviado a cumplir una pena de prisión, solo 15 años, por haber abusado de un menor en la Fundación Feliz de los Niños. Lograr la sentencia final tardó 11 años. Grassi, además, enfrenta una investigación por desvíos de fondos destinados a los niños de la Fundación para financiar sus propios grupos. Philip Wilson fue condenado a 12 meses de prisión por encubrir los delitos del sacerdote James Fletcher, quien murió en la cárcel en 2016 mientras cumplía una pena de 9 cargos por pederastia. Según la investigación, 2 de las víctimas de Fletcher habían acudido a Wilson en 1976 a contarle lo que les había hecho el sacerdote. Sin embargo, aunque estos y otros casos, Wilson guardó silencio. Y así, los hechos y cifras pueden seguir aumentando. En Estados Unidos, por ejemplo, se acusó recientemente a 700 curas de abuso, y en ese mismo país, entre 1950 y 1980, se registraron más de 17.000 quejas. Otros de los países más afectados son Alemania, con más de 3.700 casos, Chile, Irlanda, Australia y Canadá. Conclusión. ¿Merece un juicio justo Babilonia? ¿Merece un juicio justo la Iglesia Católica? Yo les digo, hermanos, no podrá ser juzgado o condenado por ningún país en la tierra, pero el Dios justo de Israel dará una sentencia justa y deberán comparecer ante el juez de toda la tierra. Nuestro llamado es salir de Babilonia y no contaminarnos con el vino de su fornicación, aceptando nada que provenga de esta iglesia, y menos aceptar sus 4 doctrinas completamente corrompidas: la ley que fue clavada en la cruz,
el domingo, que es el primer día de la semana en vez del sábado, el santuario, es decir, que los sacerdotes tienen prerrogativas sacerdotales y que uno debe confesar los pecados a los sacerdotes en vez del sumo sacerdote Jesucristo, y la creencia de que el alma sigue viviendo. Y muchas religiones creen en estos 4 pilares. Afortunadamente nuestra iglesia se ha desvinculado completamente de estas doctrinas y enseñamos con nuestro corazón y defendemos hasta el final de nuestros días que la ley es inmutable, que el sábado es el día de reposo, que el santuario en el cielo es real, que tenemos un gran sumo sacerdote, no uno corrupto como los de la Iglesia Católica, sino un verdadero sacerdote que fue perfecto, murió por nosotros y se entregó voluntariamente por amor a usted. También creemos rotundamente que esperamos la resurrección, que los muertos nada saben.